Por muchos años hemos escuchado sobre apariciones sobrenaturales, pero ¿cómo sabemos la diferencia entre un fantasma y un ser demoníaco? En los relatos de quienes han tenido contacto refiere que son personas, algunos con ropas atemporales, otros que son rostros conocidos. Sin embargo, su aparición solo llega a causar sobresaltos e incertidumbre. Por su parte, otros que tienen la oportunidad de contar otro tipo de encuentros aterradores describen figuras amorfas o con características poco comunes. A continuación compartiré contigo un par de relatos de este tipo de apariciones, de espíritus que tal vez busquen algo más que resolver pendientes después de la muerte. Esta primera historia es de una chica que me ha pedido no se haga mención de su nombre. El niño. En el año 2012 mi familia y yo vivíamos en Iztapalapa, en un edificio de 4 departamentos. Ahí vivíamos mis papás, mi hermano y yo. Una noche solo faltaba mi papá por llegar a casa, mientras nosotros preparábamos la cena. Cuando mi papá llegó, fue directo a cambiarse de ropa. Después, al dirigirse al comedor, se quedó parado enfrente de la entrada de la cocina, atónito y sin decir palabra y con el rostro. Lo primero que pensó mi mamá, que fue la primera en verlo así, es que se sentía mal. Se acercó a él. Cuando mi papá contestó a todas las preguntas que mi mamá hacía, su única respuesta fue que vio un niño. Mi papá jaló la silla que tenía más cerca y se recargó en ella. Era un niño oscuro, sentado debajo de la repisa. Tenía la piel gris y en la cara una expresión de maldad. Mi mamá, de quien su rostro reflejaba miedo por lo que mi papá había dicho, entró a la cocina y tomó la sal. La empezó a esparcir desde donde mi papá dijo vio al niño hacia el patio, repitiendo una y otra vez: vete, no eres bienvenido en esta casa, tú no perteneces aquí. Yo no sabía mucho qué hacer en esos casos, pero supongo que la intención de mi mamá era alejar eso de nuestra familia. Mi papá quiso hacer como si nada pasara e intentó hacer que la noche siguiera como cualquier otra, y aunque nosotros también lo intentamos, se sentía una incomodidad en la mesa. Yo terminé de cenar primero. Cuando me levanté para llevar mi plato a lavar, sentí en la piel del estómago un ardor extraño. Me levanté la blusa para revisarme y en el abdomen tenía 3 arañazos, en la misma dirección, con muy poca separación entre uno y otro. Cuando le enseñé a mi mamá, le pidió a mi papá y hermano que se revisaran, y efectivamente, mi papá tenía las mismas marcas y también mi hermano, pero les tenía. Aunque ellos aún no terminaban de cenar, dejamos todo sobre la mesa y nos fuimos los 4 a la recámara de mis papás. Nos acomodamos sin hablar, con incertidumbre y miedo. El ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera sobre nosotros. De repente, solo era esa sensación: miedo e incertidumbre, acompañada de otras cosas que normalmente no pasaban. En la calle se escuchaba ladrar todos los perros de la colonia. Ladridos fuertes y constantes, todos al mismo tiempo. En la pared se escuchaba como si alguien diera manotazos fuertes, y en la ventana se escuchaba lo que yo siempre he dicho, son arañazos en el vidrio, como si una garra estuviera tallando el vidrio con fuerza. Yo creo que todos estábamos escuchando lo mismo, pero nadie decía nada. No sé realmente cuánto tiempo pasamos así, pero de repente se hizo el silencio, no se escuchaba nada, ni un solo ruido, ni siquiera en la calle. El ambiente se dejó de sentir pesado, y junto con esa tensión, el miedo fue desapareciendo entre nosotros. No tenemos idea de qué fue lo que pasó, no sabemos lo que mi papá vio, y mucho menos tenemos una explicación para justificar las marcas en nuestros cuerpos. Nunca volvimos a tocar el tema, no sé si por miedo o por no tener una explicación lógica. Y así termina este relato que nos comparten. ¿Tú qué opinas? ¿Fue la manifestación de un fantasma o de un ente de la oscuridad? El siguiente relato que les voy a compartir es una experiencia personal, la cual ocurre cuando yo tenía entre 5 y 6 años. A pesar de la edad, yo no considero que fuera una niña miedosa. Podía estar sola o en la oscuridad, ya sea en mi casa o en una casa ajena. Una noche,
como nos suele suceder a todos, tuve que levantarme al baño. No tenía la necesidad de ir acompañada, como dije anteriormente. Nunca tuve miedo de ir sola o de estar a oscuras. Yo vivía en un departamento con un ventanal, por el cual entraba la luz suficiente para iluminar mi camino de mi recámara hacia el baño. Al salir de mi recámara, di 2 pasos en dirección del sanitario, y en ese momento todo se oscureció. No entraba ninguna luz por el ventanal. Yo no había encendido ningún foco, por lo que me había quedado prácticamente a oscuras, sin nada que iluminara mi camino. Apenas alcanzaba a distinguir algunas siluetas de los muebles, pero seguí mi camino, solo con más cuidado para no tropezar o golpearme con algo. Estando a escasos centímetros de la puerta, entre la oscuridad, logré distinguir frente a mí una silueta. No puedo decir exactamente cómo era, pero yo la veía humana. En mi afán de ver claramente lo que había frente a mí, me quedé ahí parada. Volteé hacia arriba buscando un rostro, el cual por supuesto no encontré. En su lugar, en el sitio donde yo creo que tenían que ir los ojos, había 2 luces rojas, tan rojas como la sangre y un brillo muy intenso. Yo no sentí miedo de lo que estaba viendo, por el contrario, me sentía segura, aunque de alguna manera sabía que eso no era normal. Llegó un momento en el que sentía que yo no estaba levantando la vista para verlo, sino que lo tenía de frente. Las luces brillaban a pocos centímetros de mi rostro. Incluso podría afirmar que yo sentía una respiración enfrente de mí. En ese momento la luz volvió a entrar e iluminar todo como de costumbre, lo cual hizo que cambiara la mirada de dirección hacia el ventanal. Pero en cuanto regresé la vista hacia enfrente, la silueta ya no estaba, ni las luces, ni nadie. Solo tenía frente a mí la puerta del baño. Volteé a mi alrededor, buscando a alguien, pero yo me encontraba sola. Entré al baño de manera normal. Cuando terminé, regresé a mi habitación como si nada hubiera pasado. Me metí a la cama y me volví a dormir. Hoy día tengo 27 años y tengo muy clara la imagen en mi cabeza de lo que vi. Y sí, me pregunto de quién era esa silueta y por qué sus ojos brillaban de ese color. Y simplemente lo recuerdo y no tengo una explicación. Pero lo voy a dejar a tu consideración. ¿Tú qué crees que haya sido lo que tuve de frente? ¿Por qué crees que sus ojos brillaban de esa manera? ¿Por qué crees que solo se presentó en la oscuridad? Espero estos relatos hayan sido de tu agrado. Si es así, regálame un like. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si tienes una historia que compartirnos, te dejo mi correo en la caja de descripciones. No olvides que nos seguimos escuchando con las voces de las sombras.